la iglesia prevalecerá. Fueron las palabras del Señor Jesucristo a sus discípulos en el Evangelio de Mateo, promesa que seguimos viendo en estos tiempos cumplirse fielmente ante toda adversidad. Es por esto que nos complace darles la bienvenida como congregación para que juntos celebremos la fidelidad, gracia, bondad y misericordia de nuestro buen Dios, quien sigue caminando a nuestro lado como lo prometió. Por lo tanto, a continuación, leamos juntos la palabra del Señor. Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido al culto dominical virtual del Redil de Envigado. La lectura de la Escritura hoy se encuentra en el libro de Esther, capítulo 3, versos 1 al 15. Repito, Esther 3, 1 al 15. Así dice la palabra de Dios. Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, el agageo. Lo enalteció y puso su sitial más alto que el de todos los magistrados que estaban con él. Todos los servidores del rey que estaban a la puerta real se arrodillaban y rendían homenaje a Amán, porque así había mandado el rey con respecto a él. Pero Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje. Entonces los servidores del rey que estaban a la puerta real preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Y aconteció que como le hablaban día tras día de esta manera y él no les hacía caso, lo denunciaron ante Amán para ver si las palabras de Mardoqueo se mantendrían firmes, porque él les había declarado que era judío. Cuando Amán vio que Mardoqueo no se arrodillaba ni le rendía homenaje, Amán se llenó de ira. Pero tuvo poca cosa echar mano solo sobre Mardoqueo, pues ya le había informado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Amán procuró destruir a todos los judíos, el pueblo de Mardoqueo, que estaban por todo el reino de Asuero. En el mes primero, que es el mes de Nisán, del año 12 del rey Asuero, fue realizado delante de Amán un pur, es decir, un sorteo, para elegir un día y un mes. Y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar. Luego Amán dijo al rey Asuero: hay un pueblo disperso y separado entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, cuyas leyes son diferentes de las cualquier pueblo. Ellos no observan las leyes del rey y el rey no tiene ventaja en dejarlos vivir. Si el rey le parece bien que se decrete por escrito que se los destruya, y yo pesaré en manos de los administradores de las obras públicas 330,000 kilos de plata, que serán traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey se quitó el anillo de su mano y se lo dio a Amán, hijo de Hamedata, el agageo, enemigo de los judíos. Y el rey dijo a Amán: el plata sea para ti y también el pueblo, para que hagas con él lo que, te parece bien. Entonces fueron llamados los escribas del rey el día 13 del mes primero, y conforme a todo lo que mandó Amán se escribió a los septras del rey, a los gobernadores de cada provincia y a los magistrados de cada pueblo. A cada provincia se escribió según su escritura y cada pueblo en su idioma. Se escribió en nombre del rey Asuero y se selló con el anillo real. Y las cartas fueron enviadas por medio de mensajeros a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, desde los jóvenes hasta los ancianos, los niños y las mujeres, en un solo día, el 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y para tomar botín de ellos. Una copia del documento debía ser promulgada como ley en cada provincia y debía ser proclamada a todos los pueblos, a fin de que estuvieran preparados para aquel día. Los mensajeros salieron deprisa por mandato del rey. El decreto fue promulgado en Susa, el capital. Luego el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba consternada. Y eso concluye la palabra de Dios. Pasemos a nuestro tiempo de oración. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de poder leer tu palabra y poder congregarnos como comunidad, como familia en ti. Dios, abre nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra mente, todo nuestro ser para recibir tu palabra, para entenderlo,
meditar en ella, aplicarlo y poder compartirlo. Gracias Dios en tu nombre. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, pasemos a nuestro tiempo de adoración y alabanza. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil, al más pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz. En el monte del Calvario, fuentes de infinito amor, aquel día se abrieron. Oh, qué inmerecido don, cuál gran río
cesar, su amor fluyó sobre el mundo, derramando paz, justicia y compasión. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Que busquemos cada día solo el reino del Señor y entreguemos nuestra vida como ofrenda de amor. Solo en Él nos gloriaremos, nada más importa ya. Cristo limpios nos ha hecho, solo en Él hay libertad. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Cuán ancho, cuán largo es tu amor, es tu amor. Cuán alto y cuán profundo es tu amor, sí es tu amor. Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. Oh, gran Dios altísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me has comprado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado me cegó, no escuchaba yo tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida y tu palabra obró. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Ayúdame a vivir, de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Digno de mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh, gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Digno de mi adoración, tuyo
glorifícate en mí. Qué bueno es adorar juntos y levantar nuestras voces, reconociendo al único digno de gloria, alabanza y adoración. A continuación queremos también informarte sobre las actividades que como iglesia venimos desarrollando durante la semana, además de las indicaciones que tendremos presentes para nuestra próxima apertura como iglesia en nuestros servicios dominicales. Bazar Redil Envigado. Hermanos, como ya es costumbre y casi que tradición para nuestra iglesia, queremos anunciarles que podemos ir preparándonos, apartando en nuestra casa los elementos que consideremos útiles para nuestra venta de bazar, a través de la cual ustedes saben que recolectamos fondos para el soporte de nuestra iglesia y la extensión de la obra del Señor en medio de nuestra sociedad. Así que les recordamos y animamos a empezar a apartar esos elementos que ya no usa, pero que están en buenas condiciones, para que en el momento indicado nosotros les señalemos y les anunciemos cuándo traerlos a nuestro templo para organizar esta actividad tan hermosa, tan oportuna y tan buena, que ha ayudado a la extensión de la obra durante todo este tiempo. Así que preparémonos para el Bazar Redil Envigado. Nuestro devocional en casa, un espacio a través del cual buscamos motivar la lectura, meditación, oración, aplicación y memorización de la palabra de Dios, tanto de manera individual como en familia. Seamos el Redil Envigado, un espacio a través del cual nos invitamos y nos animamos para estar conectados y ser un cuerpo, sabiendo que el Señor nos encomendó llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Por eso, a través de una llamada, videollamada o mensaje de texto, no olvide estar en contacto con los hermanos de la iglesia, sabiendo que el Señor nos ha llamado a estar unidos los unos con los otros. Oremos juntos. Este espacio, los días martes a las 7:30 de la noche, ha sido creado con el propósito de que juntos como iglesia nos podamos reunir y alrededor de la palabra seamos edificados, pero también alentados por medio de la oración colectiva. Recuerden todos aquellos papás de nuestra iglesia, nuestro espacio en la plataforma YouTube Descubriendo la Biblia Kids. No olviden que todos los domingos tenemos este servicio precioso habilitado para que juntos sigamos pastoreando el corazón de nuestros niños a través de toda la palabra de Dios. Y si estás pasando por momentos difíciles donde necesitas ser escuchado o recibir un consejo por medio de la palabra del Señor, no dudes en llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla, donde el pastor Jonathan Ruiz y su esposa estarán dispuestos a escucharte, atenderte y orientarte por medio de la palabra del Señor. Damos también muchas gracias al Señor por su cuidado, sustento y favor para con la extensión de su obra. En este momento aparecerán en pantalla un número de cuenta y un código QR, y como hemos estado manifestando siempre, ore al Señor y dígale: Padre, quiero apoyar tu obra. Dime por favor, ¿con cuánto puedo apoyar en este momento la extensión de tu iglesia en medio del mundo? Y a continuación, escuchemos la palabra del Señor. Mis hermanos, hemos
orado al Señor luego de haber leído la palabra a través de nuestro hermano Pablo en el capítulo 3 del libro de Esther, hemos cantado juntos también, preparando nuestros corazones, preparando nuestras vidas, pero también tratando de agradecer al Señor. Y en este momento quiero invitarles a que continuemos en esa actitud de adoración, pero esta vez para ser expuestos a la palabra del Señor. Así que en esta dinámica les pido que por favor, mientras abren sus Biblias en el capítulo 3 de Esther nuevamente, oremos juntos y pongamos nuestros corazones en las manos del Señor. Amado Dios, este es un tiempo donde como iglesia, como hermanos, nos reunimos para ser edificados por tu palabra. Así que rogamos que nuestra actitud hacia este tiempo sea de adoración también, que podamos estar atentos en nuestra mente, corazón y agenda, y todo lo que estemos haciendo se detenga, Señor, para estar delante de ti. Por favor, que a través de tu Espíritu Santo y de la exposición fiel de tu palabra podamos ser edificados. Te lo rogamos, Señor, que este capítulo 3 de la historia de Esther y Mardoqueo sea de gran utilidad, de gran beneficio, Señor, de gran claridad para nuestro caminar contigo. Por favor, ponemos este tiempo en tus manos, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, como ustedes saben, estamos ahora en el capítulo 3 del libro de Esther, en esta serie que hemos titulado ¿Dónde está Dios o dónde está su pueblo? Y mientras pensaba y reflexionaba en este capítulo 3, el cual les voy a estar exponiendo en esta mañana, vino a mi mente una historia. Ustedes saben que me gusta normalmente introducir cada sermón con una historia con la cual ustedes y yo nos podamos identificar. Y esta historia precisamente trata sobre un niño que tenía un barquito de papel, como muchos lo tuvimos en nuestra niñez. Y este niño jugaba un día con su barquito en un estanque y vio cómo a los pocos minutos su barquito quedó flotando fuera de su alcance. Pero un hombre que vio esta escena y que se hallaba cerca empezó a arrojar piedras al barquito y el niño se asustó pensando en lo que podía ocurrir. Pero pronto se dio cuenta de que las piedras que este hombre lanzaba pasaban por encima del barco y al caer estas piedras en el agua formaban unas ondas o pequeñas olas que empezaban a mover el barquito hacia la orilla. Y al poco tiempo el niño pudo recuperar su barquito. Y en ese sentido, muchas veces cuando nos apartamos de Dios, nos parece que Él nos está arrojando piedras como este hombre, pero Él en realidad está usando las ondas que aparecen en el agua para hacernos regresar a su casa. Y hermanos y amigos, me parece que esta historia es pertinente, la del niño, el barquito, el Señor y las piedras, aparentemente piedras benignas o malignas, las que considero pertinentes para nosotros ante una pregunta que nos ha venido surgiendo y que seguramente nos ha acompañado en muchos escenarios de la vida. Y es, ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué me pasa a mí esto? Como si las situaciones adversas o las piedras que nos caen en la vida solo pudieran verse con unos lentes de calamidad, y de eso precisamente estaremos hablando hoy, pues no siempre las piedras que zumban por sobre nuestra cabeza vienen como producto de fuego enemigo. También pueden ser piedras lanzadas por fuego amigo y para nuestro bien. Precisamente eso es lo que el capítulo 3 del libro de Esther va a estar tratando con nosotros en esta mañana. Y traté de sintetizarlo en una pregunta que busco responder a través del desarrollo de esta exposición. Y esa pregunta es, ¿cómo reaccionamos? ¿O cómo reacciona usted? ¿O cómo reacciono yo bajo mucha presión?
pero no solamente bajo mucha presión, sino también cómo reaccionamos cuando esa presión es por causa de nuestra fe y de nuestras convicciones. ¿Qué lectura hacemos ante esto como creyentes o, si alguien me escucha, como no creyente? ¿Cómo reaccionas ante la mucha presión? Y eso es lo que me parece tan hermoso de este capítulo 3. Y es un capítulo importantísimo, es un capítulo medular, central de la historia de Esther. Precisamente, ¿por qué? Porque en este capítulo, en sus versículos 1 al 15 que ya leímos al principio de este servicio, se nos muestra una escena algo paradójica. Pues nos deja ver a Mardoqueo nuevamente, pero ahora en una situación bastante difícil, a pesar de haber hecho todo lo que se presumía necesario para que él estuviese seguro, sin presiones. Pasó de una aparente buena racha, su hijastra fue coronada reina, él estaba a las escaleras del rey y además había salvado la vida del monarca. Pero ahora entra al parecer en una mala racha, o será como algunas veces dice el refrán, así paga el diablo a quien bien le sirve. Bueno, en fin, el caso es que ahora vemos en la escena que se levantan amenazas fuertes y de carácter inderogable contra Mardoqueo. Y no solamente contra Mardoqueo, también contra los suyos, porque no hizo algo más que su rey terrenal le había pedido, Asuero. Y esto me llevó a pensar cuán importante es saber ante quién nos postramos como siervos antes de hacerlo. Pues parece que algunos de estos señores ante los cuales nos postramos siempre van a pedir algo más. Por esta razón, el sermón de esta mañana lleva por título Postrémonos. Pero ¿ante quién en un mundo caído? Teniendo presente a Mardoqueo, pueblo de Dios, a quien se le pide postrarse y humillarse nuevamente, en primer lugar, ante los que tienen la honra de este mundo, además ante los que tienen el favor de este mundo y en tercer lugar ante los que tienen el poder a dos manos de este mundo. Pero a pesar de este cuadro y de esta aparente mala racha, no todo en esta escena será para mal. Puede que estas piedras no sean del todo malignas, sino que también tengan algo de benignas en la soberanía y providencia del Señor. Por eso, este sermón, Postrémonos, ¿ante quién en un mundo caído?, empezará a desarrollarse viendo la primera escena en los versículos 1 y 2, la cual yo he listado como postrémonos ante los que tienen la honra de este mundo. Bueno, vamos a ver, porque precisamente los versículos 1 al 6, allí se nos presenta a Mardoqueo, y Mardoqueo rehusándose a arrodillarse y humillarse ante Amán, hombre al cual su rey terrenal honró. Y esto parece desatar grandes amenazas contra Mardoqueo y contra su pueblo, o sea, los judíos, Israel, el pueblo de Dios. Y ante esto quiero citar las palabras de un escritor que dijo: no es cosa rara que uno venda su honor por una distinción honorífica. Sí, así como lo acabo de decir, no es cosa rara que uno venda su honor por una distinción honorífica. Y eso no es cosa rara en un mundo caído. Y precisamente esto me hizo pensar, ¿qué provocó en Mardoqueo la aparente resolución ahora de no honrar a Amán, de no aceptar la orden del rey? ¿Y qué tan duraderas son también estas distinciones honoríficas so pena del honor en este mundo? Bueno, precisamente aquí va esta primera piedra que el Señor empieza a lanzarnos y que nos introduce en este tema. Y es que el versículo 1 nos deja ver una piedra contra los honores de este mundo y quienes los ostentan, pero también
quienes los buscan. Y quiero que piensen en esta afirmación. Después de estas cosas, empieza el versículo 1. ¿Después de qué cosas? Pues de la coronación de Ester y del favor de Mardoqueo al rey, de salvarle la vida. Y resulta que han pasado entre la coronación de Ester y aquel episodio del capítulo 2 cuando Mardoqueo salvó la vida del rey, han pasado a este momento cuando Amán es honrado, han transcurrido aproximadamente 5 años. Y bueno, después de estas cosas, ¿qué pasó? Bueno, como estamos viendo ahí, que el rey, esposo de Ester, hijastra de Mardoqueo, y a quien Mardoqueo había salvado la vida, este rey que olvidó agradecer a Mardoqueo, como vimos al final del capítulo 2, hace algo. ¿Y qué hace este rey? Bueno, dice el texto, usa 3 verbos: engrandeció, ensalzó y estableció. ¿A quién? Bueno, a Mardoqueo no. Da una triple honra a un hombre, pero este hombre no es Mardoqueo. Y lo curioso es que esta triple honra la hizo para otra persona, y esta triple honra significaba estar sobre los príncipes y sobre los siervos que estaban a la puerta del rey, o sea, sobre Mardoqueo y sobre el pueblo en general. Ahora, teniendo esto en mente, el texto nos dice que este hombre se llamaba Amán. ¿Y quién era este hombre? Bueno, su nombre significa magnífico e ilustre, pero era de un pueblo, y estos pueblos eran los agageos o amalecitas, que históricamente, si usted llega a leer primer libro de Samuel, capítulos 14 y 15, va a encontrar que eran un pueblo enemigo acérrimo y antiguo del pueblo de Israel. De hecho, Dios se había proclamado enemigo del pueblo amalecita. Usted puede constatar esto, por ejemplo, en el capítulo 17 del libro de Éxodo, versículo 14, o en el libro de Números, capítulo 24, versículo 7, o en Deuteronomios, capítulo 25, versículo 17 en adelante. Ahora, ¿por qué Dios se autoproclamó enemigo de este pueblo? Por la abierta oposición de los amalecitas contra Dios y contra el pueblo de Israel y contra el plan de Dios a través del pueblo de Israel. Ahora, ¿qué podemos decir aparte de esto que hemos citado acerca de Amán? Bueno, también podemos decir que Amán era un hombre orgulloso, salamero, que le gustaba cepillar a sus autoridades, corrupto, mojaba la mano de sus autoridades, vengativo, borracho, fiestero, en fin, todo lo que usted pueda añadirle a esa lista, porque esto lo podemos concluir al observar los capítulos 3, 4 y aún capítulos 5 y 6 del libro de Ester. El tema es que todo esto me parece curioso, pues resulta que Mardoqueo, como hemos venido hablando, era quien esperaba ocupar esa silla de ser el segundo del rey, pero no se la dieron a Mardoqueo, se la dieron a otro. Mardoqueo estaba esperando honores que no se los dieron a él, se los dieron a otro. Aunque había hecho méritos, aunque había esperado, no le dieron ese cargo, no le dieron esos honores. Y además esto me resulta curioso por el perfil que ostentaba este hombre Amán al observar capítulo 3, 4, 5 y aún capítulo 6 del libro de Ester. Piedras contra los honores de este mundo que el Señor empieza a lanzar. Pero los versículos 2 y 4 nos dicen que Mardoqueo no se postra ante este hombre y no se dicen realmente los motivos, pero al citar la nacionalidad de Mardoqueo y de Amán, es obvio que la guerra entre estos dos pueblos estaba influyendo en esta contienda. Así que no hay un celo divino aparentemente en Mardoqueo. Su carácter ambiguo hasta este momento nos da evidencias suficientes para creerlo así.
Y esto me lleva a pensar cómo Dios usa aún nuestro pecado y también el de otros, como vemos o como veremos aquí en el versículo 4 y más adelante, también a través de Amán. Dios en su misericordia usa el pecado nuestro o el pecado de otros para nuestro propio bien. Eso vemos o eso veremos a continuación. Los versículos 5 y 6 finalizan mostrándonos cómo trata el mundo y los señores de este mundo, a quienes adoran muchos, a quienes se les oponen, aunque hayan servido fielmente a su causa. Y algo curioso es que nos deja ver dónde andaban también estos versículos muchos del pueblo de Israel, pueblo de Dios, en lugar de estar en Jerusalén, como debían haberlo hecho aproximadamente 60 años atrás. Y resulta que por el error o por el pecado, por la falta de Mardoqueo, ahora todos estos judíos van a encontrarse en una situación de amenaza. Y esto es muy interesante tenerlo en cuenta. ¿Ante quiénes nos postramos? ¿Ante los que tienen el favor de este mundo? Esto, sin lugar a dudas, me llevó a reflexionar, hermanos y amigos que me oyen en esta mañana, al ver este primer cuadro de Mardoqueo en Susa, presionado para que se postrara y se humillara aún más de lo que ya había hecho, porque, vale decirlo, Mardoqueo había servido fielmente a este rey. Mardoqueo había escalado posiciones ante este rey. Mardoqueo había entregado su hija o su hijastra a este rey. Mardoqueo había consentido muchas de sus convicciones, pero aún se le estaba pidiendo más. Y aunque ha servido, aunque ha entregado, aunque ha dado, aunque ha cuidado y hasta salvado a este rey terrenal, igual se le sigue demandando más. Inclínate y humíllate más. Y eso me recuerda a Jesús ante Satanás en el Evangelio de Mateo capítulo 4, donde Satanás le dice a Jesús: todo esto te daré si postrado me adorares. Ojalá la respuesta de Mardoqueo hubiese sido la misma de Jesús: solo al Señor tu Dios adorarás. Sin embargo, cuánta gracia la del Señor, quien lanza esta primera piedra amiga para despertar a su pueblo y a su siervo Mardoqueo. Y esto lo aprovecho para decirles que hay piedras que parecen venir contra nosotros, pero realmente vienen es contra nuestros ídolos. Y Dios las envía o permite para despertarnos y para nuestro propio bien. Cuidado con eso. ¿Ante quién nos estamos postrando? ¿Ante los que tienen los honores de este mundo? Ojo, despertemos de eso. Es el primer llamado que nos hace este texto. Pero en segundo lugar hay otro llamado. Postrémonos ante los que tienen el favor de este mundo. Versículos 7 al 11. Bueno, precisamente estos versículos 7 al 11 son textos que no parecen añadir esperanza. Amán, se dice en el texto, que echa suertes y como que le pega el premio fuerte, le pega el premio gordo, pues el rey ahora le da las llaves del reino, le da su anillo de sellar y le entrega a los judíos y a Mardoqueo en sus manos para que haga lo que quiera. Sin embargo, quiero citarles aquí lo que dice el libro de Proverbios capítulo 16, versículos 32 y 33. Si usted lo quiere buscar en casa, hágalo. Proverbios 16, versículos 32 y 33. Dice la palabra del Señor: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. ¿Cómo reaccionó Amán? Con ira. Pero la palabra del Señor dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Palabras de sabiduría. Pero aparte de eso, el texto sigue diciendo: la suerte se echa en el regazo, más de Jehová es la decisión de ella. Y esto es importantísimo en esta escena, porque debemos tener cuidado con esto cuando nos sentimos en ocasiones como Amán, que el mundo nos sonríe o que somos fuertes y que tenemos el mundo a dos manos. Puede ser que en esas ocasiones vengan piedras de Dios, o Dios permita que vengan piedras
contra nosotros en modo meteorito. El versículo 7 nos deja ver a Amán el suertudo echando suertes aquí, pero sabemos que las suertes, aunque las echamos, Dios tiene la última palabra en ellas. Y el texto dice que Amán echó suertes, una especie de consulta a sabios y astrólogos y adivinos que se hacía en la antigüedad muy comúnmente, y a quienes pide consejo para cada mes del año y para cada día del año, de manera que en su mes de más fortuna él pudiera ejecutar un plan que tenía. ¿Cuál era? Acabar con todos los judíos. Y parece que el mes de más fortuna, en el cual se le dijo que tendría más suerte, era el mes de Nisán. Y saben que ese mes es bien interesante, bien pertinente tener presente por qué el autor quiso dejar testimonio de que ese fue el mes en el que se le dijo a Amán que tendría más suerte. Porque ese mes es el mismo en que habían sido liberados, oiga bien eso, los judíos, el pueblo de Dios, de la esclavitud en el pueblo de Egipto por mano de Faraón, a través de Moisés. ¡Qué casualidad!, ¿cierto? ¿Será casualidad? Recordemos Proverbios 16:33, podemos echar suertes, pero la decisión final de las suertes que echemos está en las manos de Dios o en su providencia divina, quien otorga en medio de esta escena más tiempo o otorgará más tiempo a su pueblo para volverse a Él y contrarrestar este plan malévolo que está orquestando Amán contra el pueblo de Dios, contra el propósito de Dios. Y todo esto es necesario que ustedes lo empiecen a tener presente, porque precisamente los versículos 8 y 11, uno podría decir, bueno, parece que las suertes le fueron benévolas a Amán, porque mire, aquí vemos como aparentemente se cumple el dicho de que unos nacen con estrella y otros estrellados, y parece que Amán es uno de esos que nació con estrella. Pues mire, echó suertes y parece que las suertes le están funcionando. Habló mal del pueblo judío, le dio un estímulo interesante al rey, 340 toneladas de plata, eso representaba más o menos un 70% del ingreso anual del rey. Y dice el dicho de que esto se le estaba dando. De manera que uno podría decir, pastor, pero eso del mes de Nisán que usted mencionó ahorita, ¿qué tiene que ver? Esto la verdad es que, vea, a Amán lo han elevado, echó suertes y fue a hablar con el rey, le mojó la mano, y yo puedo decir que realmente la oferta del rey la aceptó. Algunos piensan que no la aceptó por lo que dice el versículo ahí, que sea ese pueblo contigo y el dinero, pero el dinero al cual se refiere es la expropiación que iban a hacer del pueblo de Israel. Si usted lee todo el capítulo se da cuenta que al final Amán en el decreto pide que el pueblo de Israel sea expropiado de todo lo que tuvieran, de todas sus posesiones. Entonces, el rey aceptó lo que Amán le estaba dando. De manera que algunos podrían decir, no, pastor, esto parece más como dice el dicho popular, como pelea de tigre con burro amarrado. Pues el rey terminó cediendo ante tales argumentos y estímulos que Amán estaba ofreciendo. Y uno llega a pensar, qué memoria la de los importantes de la tierra, ¿no? Tan rápido se olvidó el rey de Mardoqueo. ¿O será que eso pasa cuando negociamos nuestra honra con aquellos que no la valoran o no saben realmente quiénes somos? Porque parece que Mardoqueo no se ha identificado o no se había identificado hasta ese momento como judío, como pueblo de Dios. Y a veces Dios en su misericordia permite que esas piedras sean lanzadas con nosotros para despertarnos de esos errores en los que muchas veces caemos. Y todo esto lo he mencionado por una razón en particular. Me llamó la atención esta escena,
ya que ante la premura de Amán en los versículos 1 al 6 por acabar con Mardoqueo y el pueblo judío, y parece que ahora los tiene en sus manos, no los destruyó de inmediato, pudiendo haberlo hecho, sino que se ciñó a sus supersticiones y dilató su causa por 11 meses. Y quiero decirles nuevamente lo que dice el versículo 33 del capítulo 16 de Proverbios. Dice ese texto que la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Hermanos, ¿será que Dios estaba detrás de esas suertes de Amán? Obviamente Dios estaba detrás de eso. La providencia de Dios se sirve de la necedad, de la vanidad, de la arrogancia y aún de la maldad de los hombres para cumplir su propósito. Este hombre pensó mal para los judíos, pero Dios en su misericordia estaba orquestando este mal para bien, el cual terminaría por destruir al mismo Amán. Dios lanza otra piedra en esta escena a nuestro barco como al de Mardoqueo, pues la vida, y yo quiero hacer aquí énfasis, no se trata de suerte, de favores comprados, de fortuna mala vida o a expensas de otros. Así obran los hombres injustos de este mundo como Amán, pero tú y yo no estamos llamados a obrar de esa manera. Nosotros no debemos fijar nuestro socorro en los que tienen aparentemente el favor de este mundo. No debemos fijar nuestro favor en los reyes de este mundo, en los fuertes de este siglo, sino en aquel que puede inclinar providencialmente la balanza de la historia en nuestro favor por su causa y para su gloria, a pesar de nosotros mismos, como estamos viendo en el caso de Mardoqueo. Y esto me lleva, en tercer lugar, a que nosotros reflexionemos si nos postramos ante los que tienen el poder de este mundo, como nos dice el versículo 12 al 15. Estos versículos 12 al 15 finalizan o van a finalizar mostrándonos a Amán, no pueblo de Dios, como el aparente ganador en el pulso contra Mardoqueo, pueblo de Dios, teniendo presente el decreto de muerte con un sello inderogable, al punto, como dice allí, de conmocionar a toda la ciudad de Susa. Y aquí nosotros podemos pensar en una confrontación interesante, pero antes de ello quiero decirles o citarles unas palabras de un escritor. Él dijo: los más poderosos, como no tienen juez en la tierra, deben más temer el juez del cielo. ¿Y tanto alboroto por una arrodilladita de Mardoqueo se justificaría? Resulta que sí, hermanos, porque era más que una arrodillada, más que una humillada. Es más que eso. Aquí se trata de una confrontación, pero una confrontación de un calibre mayor. Se trata de saber quién es el verdadero Rey de Reyes. Y Mardoqueo está siendo confrontado en su error hasta este punto por pura gracia, para que él pueda ver esta verdad en medio de su mundo tolerante y su aparente seguridad buscada de Asuero, ante el cual él se postraba antes. Y acá viene nuestra tercera y última piedra por la gracia del Señor, nuestra última piedra benigna contra nuestros barquitos de papel, en los cuales a veces nos queremos montar y sentir seguros. Y es que se despierta una escena aquí interesante. ¿Quién es el que tiene la última palabra? ¿El anillo del rey terrenal o el anillo del Rey de Reyes y Señor de Señores? Ustedes ven ahí versículo 12. En el mes de Nisán, como hemos dicho, como les mencioné, en el mes cuando el pueblo de Israel fue liberado y salvado por el Señor en Egipto,
una malecita descendiente de Saúl, pueblo enemigo de Dios, en nombre del rey de esta tierra, del rey de Persia y de Media, y que era yerno de Mardoqueo y al cual Mardoqueo había salvado la vida, se levantó allí por medio de él una ley que amenazaba con acabar a toda una nación. ¿Y quién era esta nación? El pueblo de Dios, el pueblo judío. Y este decreto implicaba que debían arrasarlos a todos, estuvieran donde estuvieran en cualquier rincón del imperio, y esto incluía a Jerusalén, con un carácter inminente e inderogable. Y esto me hizo recordar las palabras del apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 12, donde el apóstol Pablo nos dice y nos recuerda que ustedes y yo no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así lo dice el apóstol Pablo de manera textual. En pocas palabras, Pablo nos está diciendo que la lucha que nosotros tenemos en este mundo es espiritual, o sea, es el reino de Dios versus el reino de las tinieblas, el reino de Dios versus el reino de Satanás, el reino de la luz versus el reino de la oscuridad. Y así se deja claro desde el capítulo 3 de Génesis, versículo 15, que la simiente de la mujer tendrá enemistad con la simiente de la serpiente, o sea, los hijos de Dios versus los hijos de Satanás. Y al ver este escenario y volver la vista a Mardoqueo versus Amán, yo puedo ver que el príncipe de este mundo pide que el pueblo de Dios le adore, y si no le adora el pueblo de Dios, entonces los considerará personas no gratas, no deseadas, no bienvenidas y aún dignas de ser silenciadas o muertas. Póngale el nombre que usted crea más conveniente. Pero con todo y lo que diga, quiero hacer énfasis aquí, el rey de los hombres o de este mundo, no podemos olvidar lo que dice el rey del cielo, de la tierra y del universo, como se lo dejó claro el Señor a Abraham en el capítulo 12 de Génesis, versículo 3, cuando le dice Dios a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren. Ojo con eso. Y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, dice el Señor, todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Una promesa de Dios para el pueblo de Dios. Y esto es importante para ir cerrando esta historia. Los versículos 13 y 14 nos dejan ver que Amán dice algo en su decreto: destruir, matar, exterminar y apoderarse o robar al pueblo de Israel. Y este decreto incluía a todos, niños, jóvenes, mujeres, ancianos, hombres judíos, a todo el pueblo de Dios. Ahora uno cree en ocasiones que hay personas que merecen cosas así, porque son tremendamente malvados o necios o escandalosamente rebeldes para con Dios. Y este era tal vez el caso de Amán. Sin embargo, llama la atención en este decreto de muerte abiertamente que no hay cargos. Fíjense bien y ustedes no van a encontrar ahí un delito por el cual se les acusa y se les impone esta sentencia. No, allí no hay cargos, no hay delitos en contra de ellos. ¿Por qué? ¿Cuál era el delito? Sencillo, el delito era ser el pueblo de Dios. O pregúntale a Faraón cuando mandó matar a los niños en el tiempo de Moisés en Egipto. O pregúntele a Herodes y su infanticidio en tiempos cuando Jesús nació. O preguntémonos acerca de los abusos contra el pueblo judío en Rusia para finales del siglo XIX, o la famosa noche de los cristales rotos de 1938 en Alemania y Austria, que detonó la persecución nazi contra el pueblo judío. Estos no son relatos meramente bíblicos, son narrativas históricas. Todo esto causa conmoción, no solamente a nuestro parecer, sino también el texto nos dice en el versículo 15 que causó conmoción este decreto. ¿En dónde?
en las personas de la ciudad de Susa, creyentes y no creyentes, judíos y no judíos, y más al ver esta ley dacrónica, así se puede llamar a este tipo de leyes, por la severidad de las mismas y la sentencia de las mismas injustas, emanada en este caso por Amán y por Asuero sin causa. Y lo más escandaloso aún es ver la actitud que tienen luego de emanar esta sentencia. ¿Saben qué hicieron? Ustedes lo pueden leer ahí al final del versículo 15. Se fueron de fiesta, se fueron de tragos, se fueron de copas, se fueron de carnaval, se fueron de celebración. Oh, qué triste esto. Hermanos y amigos, el cierre de este capítulo 3 sería muy lamentable al tal vez dejarlo ahí. Sin embargo, Mardoqueo a la verdad está cosechando algo que él sembró. Él se quedó donde no debía. Él debía estar en Jerusalén y se quedó en Susa. Y muchos iban a pagar por esa abierta desobediencia de él, como en el mismo caso de Adán, como lo dice Pablo en Romanos 5, 17 al 19. Nosotros estamos cosechando las consecuencias del error de Adán y de Eva. Pero, y aquí quiero que usted coloque ese pero así en mayúscula, grande, sostenido, pero a pesar de la maldad de Mardoqueo, pero a pesar de la maldad de Adán y Eva, Dios, que es rico, que es grande, sobreabundante en misericordia, le dio a Mardoqueo y nos dará a nosotros esperanza, como lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 9 en adelante. Es un texto que a mí me llena de mucha esperanza, porque aunque había un decreto de muerte contra Mardoqueo y el pueblo de Israel, y así como hay un decreto de muerte contra nosotros, como lo dice la carta a los Colosenses, capítulo 2, miren lo que dice Dios a través de Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 9 al 18. Jesús dice: yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón, o sea, Satanás, solo viene ¿para qué? Robar, matar y destruir. ¿Se acuerdan del decreto de Amán? Amán es tipo de esta contienda entre las tinieblas y la luz, entre Satanás y Dios. Ese mismo decreto contra Mardoqueo y el pueblo de Israel, ese mismo decreto ha sido lanzado contra nosotros, el pueblo de Dios. Pero Jesús dijo allí a sus discípulos: pero yo, o sea, Dios Hijo Jesucristo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, dice Jesús en este texto. Él es el rey, no como Asuero. Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas, no que le quita la vida a sus ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, como los terrenales muchas veces, que no es dueño de las ovejas, ve venir el mal, ve venir al lobo y abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa, dice el texto, porque el asalariado huye, porque solo trabaja por el pago, por sacarle la lana a las ovejas, y no le importan las ovejas. Pero yo, dice Jesús, el buen pastor, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce, y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Dice el texto: pero tengo además otras ovejas, o sea, nosotros que no son de este redil, no son judíos. A estas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Y tengo la autoridad para darla y tengo la autoridad para tomarla de nuevo. Acuérdense de los sellos de Asuero. Hay uno mayor que Asuero. Y este mandamiento, dice el Señor, lo recibí de mi Padre: dar mi vida por las ovejas, no quitarle la vida a las ovejas o reprimirlas como los reyes de este mundo. Y eso me llevó a preguntarme: ¿ante quién se había postrado por mucho tiempo Mardoqueo? ¿A dónde lo llevó esto?
Dios permitirá o Él mismo lanzará piedras de amor contra su pueblo para poner en evidencia que sus vidas no están seguras fuera de Él. Y eso me lleva a preguntarte, ¿ante quién te estás postrando? ¿O eres de los que hacen postrar a otros porque tú te crees un rey de este mundo que tienes la última palabra? No, hermanos. Esta reflexión me lleva a pensar muchas cosas y a valorar muchísimo la obra de nuestro Señor Jesucristo como el verdadero Rey de Reyes y como quien tiene realmente la última palabra, como acabamos de ver en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9 al 18. Por lo tanto, en esta hora yo quiero invitarlos, quiero invitarlos a que se postren y que yo también me postre y que juntos nos postremos. ¿Ante quién en este mundo caído? Los que reciben la honra de este mundo por un poco de tiempo, pero a causa del dolor nuestro o de otros. No. ¿Por qué no mejor ustedes y yo nos postramos ante Cristo, el cual no nos lanza las piedras hostiles de este mundo, sino que puso su cuerpo por nosotros para recibir todas las piedras que merecíamos por causa de nuestro pecado? Hermanos, y a veces nos lanzará piedras de gracia para traernos a su rebaño. Postrémonos ante Él. Pero también quiero llamarlos a que nos postremos. ¿Ante quién en este mundo caído? ¿Ante los asueros y amanes de este mundo que no se cansan de pedir más y más y más a cambio de favores temporales? No. Dios tiene el control, como hemos visto en el libro de Proverbios 16:33. Y tiene el control aún de aquellos que estiman tener el mundo a dos manos. ¿Se acuerdan de Pilatos y Herodes al enfrentar a Jesús? Jesús les dice, ustedes creen tener el control, pero Jesús termina diciendo en el Evangelio de Mateo, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Postrémonos ante aquel que tiene la potestad de los cielos y de la tierra, no ante los que ejercen un control injusto en este mundo. Pero también quiero invitarlos a que nos postremos ante quién en este mundo caído. Bueno, una cosa es cierta a la luz de esta historia, de este escenario de Mardoqueo versus Amán. No hay doble militancia en esta vida. No hay cascos azules en esta guerra. No hay fuerzas de paz. No hay desertores en este enfrentamiento. Pero la verdad es una. Jesús dice que Él es el Rey del reino de la luz y que Él es el vencedor. Y Pablo lo ratifica así abiertamente en el texto de Colosenses capítulo 2 versículo 13 al 15, donde dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades y el decreto de muerte como el de Amán lo clavó en la cruz, ganando para nosotros salvación. Ahora el asunto es de qué lado estás. ¿Vas a dar la batalla en medio de un mundo que te quiere de rodillas? O como dijo Jesús, viendo cara a cara a su enemigo Satanás en el Evangelio de Mateo capítulo 4, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Las piedras hoy son de gracia para traer tu barco y el mío a un puerto seguro. Pero un día esas mismas piedras ya no serán de gracia, como dice Lucas 11:23, sino de hostilidad, de juicio y de ira del Señor. Por lo tanto, mi llamado es, ven a Cristo, hazle un favor a tu alma en esta mañana. Tal vez las circunstancias difíciles por las cuales estás pasando no son fuego enemigo, sino fuego amigo que te está llamando a examinar tu vida, ante quién te estás postrando, realmente ante Dios o ante los señores tiranos de este mundo que solo ofrecen beneficios temporales. Cierro este sermón, como siempre ustedes saben, con una frase que pueda condensarla en su totalidad o condensarlo en su totalidad, y es la siguiente: ¿puede el hombre tener poder sobre muchos o sobre todos los hombres por un tiempo? Pero no puede el hombre tener poder sobre muchos o sobre todos los hombres todo el tiempo. Por tanto,
postrémonos ustedes y yo solo ante aquel que es soberano sobre todos y todo el tiempo. ¿Y quién es este? Solo Dios. Él permite o lanza piedras de gracia para encauzar nuestro barco a puerto seguro, que es su presencia. Postrémonos ante su presencia, porque Él posiblemente está lanzando piedras para traer nuestro barco hacia su rebaño. Oremos al Señor. Padre, doy gracias en esta hora por este tiempo que nos permites para compartir tu palabra. Señor, te ruego que podamos hacer un análisis, un proceso de reflexión, de meditación sobre nuestras vidas y todo lo que acontece a nuestro alrededor de manera personal y general. Señor, muchas veces, como decía un autor llamado C.S. Lewis, las aflicciones por las cuales pasamos son el megáfono de Dios gritando desde el cielo para que los hombres vuelvan su mirada a Él. Mi Señor, tú permitiste todas estas aflicciones sobre Mardoqueo para que hiciera un balance de su vida, para hacerlo caer en cuenta de que estaba yendo en dirección contraria. Seguramente muchos de nosotros vamos en esa misma dirección, aún teniendo el apellido cristiano sobre nosotros. Te ruego, Señor, que si estamos haciendo de cosas de este mundo, de personas de este mundo, de objetos de este mundo o aún de este mundo, nuestro ídolo, nuestro Dios, nuestro Salvador, Señor, nos guardes de ese error y nos vuelvas a ti y que podamos decir como Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 4, solo a ti te adoraremos, solo a ti te serviremos, solo ante ti nos postraremos, solo tú eres nuestro Dios. Señor, por favor, ayúdanos a examinarnos. Y si en algún momento hay alguien aquí escuchándonos que no te conoce, que no camina contigo, que camina aún abiertamente en contra de ti, Señor, por favor, trae sobre esta persona arrepentimiento, fe, convicción de pecado y ayúdale a ver que solamente en ti podemos estar verdaderamente seguros. Que tú no eres un Dios que nos quita, sino que antes nos has dado la vida. Por favor, ayúdanos, te lo rogamos en esta hora. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, iglesia, amigos que me oyeron en esta mañana, seguimos adelante con esta serie, ¿quién es? ¿Dónde está Dios o dónde está su pueblo? Basada en el libro de Esther. El Señor les bendiga a todos, que pasen una muy buena semana. Damos gracias a Dios por tu participación en este servicio de adoración en nuestra congregación. Oramos porque pronto podamos volver a congregarnos y contar con tu participación. Te invitamos a ver los enlaces al final de este video y recuerda mantenerte en contacto con el Señor a través de la oración y la lectura de su palabra.